Ojo con esta combinación, panceta, queso y ciruela en unas empanadas que te van a volar la cabeza. Hola Cuoqui, bienvenidos a Cocina de Restaurante en Casa. Yo soy el Tano y hoy vamos a hacer las empanadas, unas de las empanadas más vendidas en todos los lugares de comida y de las más polémicas. Vamos a hacer empanadas de panceta, queso y ciruela. Lo primero que vamos a hacer para empezar con esta receta es armar lo que va a ir adentro de la empanada, preparar el relleno, que es muy simple en este caso. Panceta ahumada cortada en fetas, mozzarella, acá como vamos a usar las tapas de empanada grande, no más de 45 gramos, entre 40 y 45 gramos de mozzarella por cada empanada. Eso es clave porque si le pones mucho se revienta y se va a abrir. Tenemos la mozzarella, la vamos poniendo ahí, le vamos a poner pasas de ciruela sin carozo previamente hidratadas. ¿Cómo las hidratás? Fácil, las cubrís con agua 2 horitas antes de usarla y ya va a estar bien. Tenemos las pasas de ciruela con la mozzarella y esto lo vamos a ir envolviendo con la panceta. Una vez que lo tenemos así, vamos envolviendo todos los pedacitos de mozzarella y nos ponemos a armar las empanadas. Para armar las empanadas tenemos tapa de empanada, a la cual con un poquitito de agua, muy poquito, vamos mojando los bordes para que selle y esto pegue bien. Ahora, ¿cómo se arma esto? Mira, vas a agarrar uno de los quesos y la ciruela envueltos en la panceta, lo pones adentro de la empanada. Ahora, vamos cerrando, tratando de que no le quede nada, pero nada de aire. Y ahora, una vez que tenemos así, apretamos bien los bordes para que pegue bien y vamos a hacerle un repulgue diferente a las otras para diferenciarlas. Se puede hacer redonda como casi todas las empanadas que tienen queso. Hoy vamos a hacer otro, mirá. Tenemos la punta de la empanada, doblamos sobre sí misma y aplastamos. Acá apretá bien fuerte. Contamos unos 2 o 3 dedos y volvemos a hacer lo mismo. Este es por lo general suele ser el repulgue que tienen las empanadas de pollo. Y una vez que las tenemos así, las vamos a subir, las vamos a dejar así de paraditas. Y así vamos haciendo con todas las empanadas. Listo las empanadas. Primer secreto, el peso de la mozzarella. Segundo secreto, que si no las vas a hacer redonditas, las pares así con el repulgue para arriba en la bandeja. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos acá huevo batido sin sal, sin nada. Las pintamos con huevo para poder llevarlas al horno. Listo las empanadas, una vez que las tenemos todas pintadas con huevo, algo que no te dije, un poquito de aceite en la bandeja para que no queden pegadas. Las vamos a llevar al horno al máximo, es fundamental que esté a todo lo que da hasta que estén bien doradas. Acá tenés que conocer tu horno, porque una vez que se cierra el horno, no se puede abrir más hasta que estén completamente cocinadas. Y después de 20 minutos, en mi caso, vamos a ver cómo están. Yo estuve escuchando, creo que se me abrió alguna, pero bueno, vamos a ver. ¿Sí? Vemos que se me abrió y acá tenés la razón. ¿Por qué se abrieron? Mirá, porque estas se pegaron, entonces cuando se pegan por la misma humedad se abre la masa y se les escapa el relleno. Para tener en cuenta, deja más distancia vos entre cada empanada y empanada. Y bueno, miren, como les decía, ¿por qué se abrieron estas? Porque se pegaron, ¿ven? Pero que ven que el resto no se pegaron y no perdió nada de relleno. Así que bueno, para tener en cuenta, la próxima ustedes dejen más espacio entre cada empanada y empanada. Yo lo dudé, pero dije no se van a inflar tanto, pero bueno, me falló el ojo acá, me falló un error de cálculo, pero la técnica sí funciona. Ahora te muestro estas cómo están adentro para que vean. Y mira lo que queda, la receta del día. Un espectáculo estas empanadas, lástima esas 3 que se me abrieron, siempre tiene que haber algo. Bueno, esta delicia nosotros la vamos a acompañar con una buena cervecita negra, en este caso, que le va genial al cerdo. Y bueno, ¿quieren ver cómo quedaron dentro? Bueno, mira esto cómo está por dentro. A ver, está re caliente. Mira,
Mirá lo que es eso. Un espectáculo. Si te gustó la receta, te invito a que te suscribas al canal, me dejes tu like, piques en la campanita y nos ayudes compartiendo este video para que podamos seguir haciendo más recetas como esta. Te dejo con los ingredientes, nos vemos en la próxima receta.